Evangelio de hoy, lunes, 10 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza. Y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el Evangelio de este día que se encuentra en Marcos capítulo 6 versículos 53 a 56, vemos que donde quiera que llegan Jesús y los discípulos, resultan absorbidos por las necesidades de los más pobres. La gente tenía mucha necesidad, pero atención, cuidado con esto. A diferencia de lo que ocurrió después de la primera misión, cuando Jesús envía a los discípulos de dos en dos. En esta ocasión la gente buscaba a Jesús a los discípulos sin dejarlos descansar. Bueno, con este panorama contextual, ahora entremos en texto. Son apenas 4 versículos. Pero qué sustancia que tiene este Evangelio de hoy. Hay 3 detalles que sobresalen en esta misión no programada en la orilla del lago, en Genesaret. Lo primero que notamos es que no hay ningún lugar que Jesús no visite. La geografía del discipulado y de la misión es bien interesante en Marcos. Tierra firme y mar, campo y ciudad. Se delinea un recorrido que es toda una lección. Primero, Jesús revela su potencia salvífica en tierra firme, con una multiplicación de los panes. Luego, en segundo lugar, vuelve a manifestarse en medio del mar de Galilea, en medio de otra tempestad, y finalmente a volver la orilla. Vemos cómo Jesús pasa de lugares relativamente aislados a centros populosos, habitados, dice texto, pueblos, ciudades, aldeas y plazas, tierra firme y mar, campos y ciudades. El misionero itinerante Jesús no deja ningún lugar fuera. En medio de esta descripción de la itinerancia misionera, no hay tiempo de descanso para Jesús. Pero con mucho esfuerzo Él saca tiempo para orar, para retirarse a la montaña, para entrar en diálogo profundo. Busca tiempo para estar a solas con su Padre del cielo en cualquiera de esos lugares. Avancemos ahora y observemos lo que ocurre. Entremos ya en la escena misma, la actitud de la gente. La gente y Jesús se ponen en movimiento para un encuentro. Lo reconocieron y comenzaron a traer los enfermos en camillas, a donde oían que Él estaba. Podemos ver aquí toda una afluencia, un movimiento hacia Jesús. Por una parte, notamos cómo la gente de la región masivamente corre hacia Jesús, haciéndose cargo de los que no pueden llegar por sus propios medios. Se echan los enfermos al hombro y corren donde Jesús. Sin embargo, discípulos, mientras tanto aparecen en segundo plano. Pero la actitud de la gente pobre y necesitada los interpela. Muchos enfermos no están en condiciones de llegar por sus propios pies donde Jesús. Pero aparece gente buena, que se lleva en camillas improvisadas estos enfermos. Un ejemplo de mano solidaria, de ayudar, de estar dispuesto para los demás. Tú que tienes un corazón generoso le tiendes la mano a tu vecino que te pide ayuda, o necesita ayuda. Qué bueno es tener ese espíritu solidario hacia nuestro prójimo, nuestro hermano. Estoy seguro que cuando una persona te necesita, ahí estás. Ese es el espíritu cristiano. Es interesante ver cómo, poco antes los discípulos habían hecho lo contrario.
cuando Jesús les propuso que se echaran al hombro las necesidades de la gente, que se encargaran de la gente hambrienta. Ellos le dijeron a Jesús: Señor, mejor mándalos para la casa para que ellos se coman en sus casas. Resuelvan ellos por sí mismos los problemas. Pues aquí vemos lo contrario. Ya la gente hace lo que Jesús esperaba que hicieran sus discípulos. Encárgate tú también de ayudar. Échate en el hombro, al hombro tu hermano. Pero además de esto, por otra parte, vemos como el narrador de Marcos destaca que donde quiera que Jesús desembarca, su persona se convierte en un centro de movimiento que hace tangibles situaciones de enfermedad, debilidad y dependencia. Todas estas acciones representadas en estos pocos versículos, todas están enfocadas, bien enfocadas hacia el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús aparece como en el centro de dos círculos concéntricos. La más amplia traza el movimiento de la gente que viene desde las aldeas para traer los enfermos donde el Señor. Otro más interno traza la disposición para tocar a Jesús por parte de los que son colocados delante de Él. Jesús está puesto en el centro, no le saca el cuerpo nadie, pero al mismo tiempo, ojo, tampoco se acaparar, se separa un poco de la gente y la gente apenas puede rozarlo, pesar de que esté continuamente rodeado, apretujado por la gente. Jesús es un hombre libre y liberador, capaz de sumergir a los más débiles en la experiencia de fe y en la salvación. Hemos notado cómo Jesús está en el centro, en el texto de hoy que es cortico. Coloca a Jesús en el centro de dos círculos concéntricos. ¿Y qué pasa en este encuentro, en este contacto con el cuerpo de Jesús? Dice el versículo 36, el final. Donde quiera que Jesús entraba, le pedían que dejara tocar, para tocar siquiera el borde de su manto, y agrega el evangelista, y todos quedaban sanos. Esto de tocar el borde del manto de Jesús o del vestido de Jesús es bien interesante. Pónganle cuidado. Si retrocedemos un poco al Evangelio de Marcos y nos vamos hasta el capítulo 3, notamos que ya allí se hablaba de un contacto con el vestido en general. Bueno, ya desde el primer día en Cafarnaún había contacto, pero en el capítulo 3, versículo 10 es más fuerte. Lo apretujaban y por eso aquella ocasión los discípulos tuvieron que prestarle la barca para que desde allí pudiera dirigirse la multitud. Más adelante en el capítulo 5, en el versículo 27 al 28, que comentamos la semana pasada, vemos el contacto. La mujer que tiene hemorragia, pero con el vestido de Jesús al tocarlo se le para la hemorragia. La enfermedad le trae la sanación y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Ahora, en Marcos 6, versículo 56 vuelve a aparecer el mismo tema. El contacto con el borde del manto sana a mucha gente de sus enfermedades. Pero quiero llamar atención sobre una cosa. Hasta aquí el Evangelio, como tocando siempre la misma tecla, le ha dado importancia al contacto físico de los enfermos con Jesús. Pero luego vendrá un milagro donde ya no habrá contacto físico, ocurrirá a distancia. ¿Saben a qué me refiero? Al de la hija de la Sirofenicia. Jesús no la tocó, aun así a través de la intersección de la madre, y de aquel gesto hermoso de esta mamá, Jesús la curará. Entonces vamos entendiendo. Traigo a colación esta escena porque vamos entendiendo ya de qué tipo de contacto se trata. No se trata del contacto simplemente físico, como hoy lo entendemos y llegar y tocar. No, aquí se está hablando de algo de fondo, y la pedagogía del Evangelio nos lleva en esta dirección. En la medida en que progresa el Evangelio,
Se va aclarando que lo más importante no es el contacto físico con Jesús, sino la relación con la persona de Él y adhesión de fe a sus palabras. Solo así es posible aferrar esa fuerza que produce sanación y salvación. ¿Cómo entender entonces, mis queridos hermanos, el gesto del tocar el borde del manto de Jesús? Dejémoslo claro de una vez. El gesto no tiene nada de mágico. Ni Jesús ni su vestido son amuletos, ni de la buena suerte ni tienen energía especial para curar la gente. Eso no es lo que el Evangelio está diciendo y perdóneme. Hay gente que anda muy apegada de ese tipo de cosas. En griego, borde o franja del vestido se dice craspedón. El borde o franja del manto probablemente podría corresponder a lo que hoy nuestros hermanos judíos piadosos llaman el tzitzit. El tzitzit es como una camisilla, va debajo de la ropa, pero tú te enteras que lo tiene puesto, porque le salen unos flequitos por el pantalón, abajo del de la camisa o de la camisa, más bien encima del pantalón salen unos flecos. El tzitzit es un mechón de flecos que cuelgan de las 4 puntas de un manto, con el que un judío practicante se revestía, y todavía hoy lo hace, según la ley del Señor. Estos tzitzits le recordaban a los judíos el cumplimiento de los mandamientos. Es más o menos como una persona hoy, que digamos pertenece a la Asociación de la Virgen del Carmen. Entonces se colocó un escapulario, y todo el mundo sabe a qué pertenece. Aquel tiempo todo el mundo sabía quién era un judío practicante. Llevaba puesto un tzitzit, un manto del cual salían flecos, durante la oración de la mañana. En cambio, se colocaban además del tzitzit una mantilla amplia que también tenía mechones de hilo, pero esta tenía otro nombre. Se llamaba talit y todavía se usa. Se levantaba sobre la cabeza. Se envolvían como sobre las alas de águila para orar. Así ora un judío. Pues parece que cuando se habla aquí del borde del manto de Jesús, se refiere probablemente a este tipo de ajuar. Incluso parece que esta costumbre de los hititos de los talit proviene de una época anterior, los que colgaban de las esquinas de los vestidos. De los vestidos de los esclavos en el mundo antiguo designaban el patrón al cual estos esclavos pertenecían. Por tanto, el tzitzit era un signo de lealtad a Dios. Y si esta interpretación fuera correcta, podríamos decir que tocar el borde del vestido de Jesús significaría entrar en contacto. ¿Me entienden por qué he subrayado el valor simbólico de tocar el manto de Jesús? El afán por tocar el manto de Jesús. Por una parte, la situación angustiosa en que estaban los enfermos. Y basta que uno haya estado enfermo alguna vez para saber lo que significa angustia, desesperación. Con todo esto, mis hermanos, Jesús no se deja confundir con un curandero, como tantos que circulaban aquellos tiempos, ofreciendo soluciones inmediatas tanto sufrimiento que había en la población. Jesús es mucho más. Jesús no era ni el brujo, ni el curandero, ni el hombre de poderes especiales que andaba en la calle. Era mucho, mucho, mucho más. Esto es lo que estamos invitados a descubrir. El Evangelio de Marcos nos está llevando de la mano hacia este descubrimiento del misterio. La persona de Cristo. Jesús es portador de una verdad estremecedora. El Evangelio de hoy es el Jesús sanador. La salud es importante, muy importante, y Jesús la ofrece como signo del reino. Pero no es suficiente. No es todo lo que Él ofrece. Cuidado, porque es un reduccionismo de la persona de Jesús. Es encapsular la persona de Jesús. Es idolatrizar la persona de Jesús. Un Jesús que yo puedo manejar mi antojo. Estoy apurado. Le rezo y me responde. Yo sigo mi vida feliz, pero Jesús por allá y yo por acá.
No, Señor. Él es más que la salud física, que también es concedida por la bondad de Dios. Nadie lo discute, claro que sí. Pero lo que necesitamos es la armonía y la plenitud del corazón, la conversión, la vida nueva. Y en la última línea, el evangelista para expresar esto usó un verbo, el verbo griego sozo, que traduce español salvar. No dice que Jesús sanó. No, sino que Jesús salvó, que es mucho más. Lo importante entonces, mis queridos hermanos, es entrar en relación profunda con Jesús. Iniciar con Él un proceso que lleva la comunión plena con Dios. Este es el puerto al que nos lleva el camino de la fe. Entonces tocamos o no tocamos el borde del manto de Jesús. Claro que sí, el borde del manto de Jesús se deja tocar. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.